Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. ¿Qué tal el sonido? ¿Me escuchan? Bueno, buenos días. Y como ya pudimos darnos cuenta a través del tiempo de alabanza y adoración, nuestra reflexión en el día de hoy la vamos a centrar en el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también en las implicaciones que tiene eso para nosotros. Un aspecto importante al reflexionar en la resurrección del Señor es si esta es una celebración solamente de naturaleza religiosa o si tiene un significado más profundo para nosotros. En toda cultura y civilización humana existe dentro de sus creencias la creencia de lo que entienden en cuanto a lo que sucederá después de la muerte. Hay algo que creen, pero la diferencia con la fe cristiana, la gloria de la fe que nosotros profesamos, es que nunca se piensa que la vida termina con la muerte o que esta vida que vivimos en esta tierra lo es todo. La fe cristiana siempre mira más allá de lo temporal y de lo terrenal. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la resurrección del Señor Jesucristo y su relación con nosotros como creyentes? ¿Es la resurrección del Señor un mito o es algo que sucedió, un evento que tiene evidencias bíblicas? ¿Cómo se relaciona la resurrección del Señor con nuestra vida cristiana y con nuestra esperanza del futuro? En la fe cristiana, la doctrina de la resurrección de los muertos
Es una doctrina importante, esencial. Uno no puede ser cristiano y dejar de reconocer o negar la doctrina de la resurrección. ¿Has pensado acerca de la realidad en cuanto a lo que sucederá cuando mueras? Para contestar estas preguntas, para tratar de contestar estas preguntas, vamos a enfocarnos y basarnos en la Escritura, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Por eso esta enseñanza la he titulado La resurrección de Jesucristo y la esperanza de nuestra resurrección. En primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 18 principalmente. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad, por este gran privilegio que tenemos de reunirnos, de juntarnos como congregación para reconocer una vez más quién eres tú, lo que tú has hecho y lo que nosotros somos por lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Te pedimos para que en esta mañana tu Espíritu nos esté guiando, para poder transmitir la palabra conforme a tu voluntad y para que tengamos disposición también en nuestro corazón de recibirla y que tu palabra cumpla el propósito de enseñarnos, de redarguirnos, de corregirnos, de instruirnos en justicia para que podamos ser maduros, enteramente preparados para toda buena obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿De qué manera este pasaje nos ayuda a responder estas preguntas que acabamos de hacernos en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo y también la relación que tiene con la resurrección de los creyentes? ¿Cómo nos ayuda? Entonces vamos a leer inicialmente, vamos a ir leyendo sección por sección. Vamos a leer inicialmente ahí en el capítulo 15 los versículos del 1 al 4. Capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice así, capítulo 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vamos a detenernos allí inicialmente. Entonces, ¿cómo este pasaje nos ayuda a poder entender esa relación de la resurrección del Señor con la resurrección de los creyentes? Pues Pablo inicia aquí esta argumentación para poder explicar esta realidad, estableciendo la certeza de la muerte y la resurrección del Señor por medio de la Escritura como fuente de autoridad. Entonces, lo que está haciendo aquí inicialmente es una introducción para presentar su enseñanza. ¿Cuál es la fuente de autoridad de su enseñanza para llegar a tal conclusión de la relación de la resurrección de los creyentes con la resurrección del Señor Jesucristo? Entonces, hablando sobre este tema de la resurrección, el propósito de este pasaje y de todo el capítulo 15, es un capítulo bastante
bastante extenso, que daría para varias enseñanzas. El propósito es el de enseñar acerca de la doctrina de la resurrección de los muertos, de los creyentes. Pero la pregunta es, ¿de dónde surge la motivación de enseñar acerca de esa doctrina? Pues la respuesta está en que allí en este trasfondo de esta iglesia se estaba introduciendo, aparte de todas las problemáticas que se ven en esta iglesia, que no solamente había división, inmoralidad, sino otra serie de cosas, también se agregaba allí una confusión, casi una herejía, en cuanto a la negación de la resurrección corporal de los creyentes. Entonces el apóstol aquí está exponiendo sus argumentos acerca de la veracidad de la obra del Señor Jesucristo, el valor, las implicaciones, los beneficios que tiene para el creyente, y al mismo tiempo entonces también estimula a los creyentes por medio de esta realidad a mantenerse firmes en su fe en Jesucristo, descansando y apoyándose en esa realidad, en esa promesa. Pablo está diciendo aquí que la resurrección del Señor Jesucristo inicialmente, para poder fundamentar la resurrección de los creyentes, de los muertos creyentes, es una doctrina fundamental que ya estos hermanos habían supuestamente abrazado por la fe, y que nadie podría ser salvo a menos que responda al Evangelio. Nadie podrá ser salvo a menos que responda al Evangelio. Y el Evangelio, según lo narra la Escritura, es la buena noticia de lo que Dios llevó a cabo para salvar a los pecadores a través de la vida, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo aquí el apóstol reafirma ese evangelio que fue predicado y que ellos recibieron para ayudarles a poder entender y apropiar la realidad de la resurrección de los muertos? En primer lugar, por el testimonio de las Escrituras. En eso se apoya. Y puede referirse al mensaje general, el mensaje general que había sido revelado a través del tiempo por los profetas, las profecías, y hay una esencialmente allí, y hay muchísimas, pero para mencionar una, Isaías 53. Allí Pablo está diciendo, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y es lo que dice Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí está el Evangelio. Y es una de las profecías que está en la Escritura, de las cuales se estaba refiriendo Pablo en ese momento. Allí está mencionando el Evangelio, que en esencia es el pecado del hombre, causa una separación hacia Dios, una independencia. El pecado es eso, independencia de Dios. Entonces hay dos cosas interesantes para ver aquí que apoyan ese argumento de Pablo.
en cuanto a la autoridad, en cuanto a la Escritura, para respaldar su argumento, es la autoridad y el valor que tienen las Escrituras para la predicación del Evangelio y de la obra de Jesucristo. El valor y la autoridad de las Escrituras. Eso quiere decir que no se está enseñando algo humano, sino algo que proviene de Dios. Las Escrituras fueron inspiradas por Dios y Pablo está apoyándose en la Escritura. Y eso es definitivo y contundente para poder entender la voluntad de Dios y cada doctrina que es enseñada, particularmente en este caso, la doctrina de la resurrección. Pero también el Evangelio que es predicado. ¿Cuál fue el Evangelio que predicó Pablo? Que Cristo murió, fue sepultado, resucitó por nuestros pecados. Ese es el Evangelio verdadero y fiel, que no está refiriéndose a algo que nosotros hayamos hecho, o no se refiere a obras nuestras, no se refiere a nuestra propia justicia ni a nuestros propios méritos. El Evangelio no se refiere a una lista de prohibiciones que debemos o no debemos hacer. Ese no es el Evangelio, ese no fue el Evangelio, ese no es el mensaje esencial del Evangelio. El mensaje del Evangelio no se refiere a tener una vida moralmente aceptable. Ese no es el mensaje del Evangelio. Se refiere a lo que hizo Jesucristo expresado en su obra, en su muerte, pero también en su resurrección. Cuando Jesucristo se pone en el lugar de el pecador. Cuando Jesucristo se pone en el lugar que nos correspondía a nosotros. Nosotros somos los que deberíamos estar ahí. El Señor Jesucristo cargó con nuestras culpas, con nuestros pecados para poder ser perdonados. Pero también el Evangelio está relacionado con la respuesta que el hombre debe dar. Porque Dios toma una iniciativa, pero también el hombre debe dar una respuesta. Está la iniciativa de Dios y la respuesta del hombre. La respuesta en arrepentimiento y fe. El Evangelio es el anuncio de algo que Dios hizo a través de Jesucristo a favor de la humanidad, que de ninguna manera hubiese podido ser posible acercarse a Dios, acercarnos a Dios por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, o por nuestro propio entendimiento, metodologías. No se refiere a eso. Es la buena noticia de la oportunidad que Dios está dando a la humanidad para la salvación, el perdón de pecados por medio de la provisión que Dios ha dado a través de Jesucristo para poder solucionar el problema del pecado. Y la Escritura contiene eso, la Escritura contiene el plan de salvación, y es lo que el apóstol está mencionando inicialmente como un apoyo para el tema de la resurrección de Jesucristo y la resurrección de los muertos. La Escritura es la que contiene el plan de salvación. No hay ninguna otra fuente en la cual
el hombre pueda saber cuál es el medio para la salvación, para el perdón de los pecados. No existe ninguna otra fuente. Si estamos teniendo otras fuentes de autoridad, cuando se aceptan y se le da la bienvenida a otros pensamientos, es posible que se pueda tergiversar, negar, agregar a las verdades que Dios ha revelado en todo aspecto en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina, espiritualmente hablando. No podemos aceptar ninguna otra fuente, ni siquiera de nuestros propios pensamientos, ni de nuestro corazón. Eso es peor. Nosotros tenemos la responsabilidad también de predicar el evangelio fiel y no otra cosa diferente. No podemos predicar un evangelio de obras, porque de ahí parte todo, y de ahí está partiendo el apóstol. No podemos predicar otro evangelio diferente. El evangelio, por ejemplo, de las obras para ser salvo. Ese no es el evangelio. El evangelio de los propios méritos para ser perdonados es a través de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos en la iglesia el estudio Descubre la nueva vida en Jesucristo, el estudio básico, que es el evangelio. Y deseamos que toda persona que llegue a la iglesia tenga la oportunidad de conocer el plan de salvación y que pueda responder a Jesucristo en arrepentimiento y fe. O para el que viene a la iglesia y ya conoce algo, pues también pueda reafirmarse en esa realidad del plan de salvación y de fundamentarse en el plan de salvación para el hombre. Entonces, lo primero que Pablo habla aquí es acerca, ya lo vimos, la evidencia escritural. Pero también están las evidencias testimoniales. Las evidencias testimoniales acerca de la resurrección del Señor. Vamos a leer ahora versículos del 1 al 10. Del 5 al 10. Si alguien lo tiene, por favor, que nos lo pueda leer. Del 5 al 10. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ok, gracias, Marlis. Entonces, aquí en este proceso de poder mostrar y enseñar acerca de la resurrección de Jesús y la relación que tiene con la resurrección de los muertos, entonces Pablo sigue aquí aportando más a su argumento. Ya habló acerca de la autoridad y de las evidencias escriturales. Entonces ahora en este pasaje, estos versículos que acabamos de leer, para demostrar la resurrección de Cristo, que no solamente es parte de lo que dice el Evangelio o de lo que ha enseñado la Escritura a lo largo del plan de salvación y de la revelación, sino que también es un hecho incuestionable que tiene evidencias, porque hubo testigos
de que eso sucedió. Y ese segundo argumento se refiere precisamente a las personas que fueron testigos oculares de la resurrección corporal. La resurrección corporal del Señor Jesucristo. Muchos han negado la resurrección corporal del Señor. Aquí tenemos una lista de testigos, los testigos que vieron, testigos oculares. Pero estos no son testigos falsos como los de hoy en día que se pueden comprar o que son sobornables. No, estos testigos eran insobornables. Ninguno de ellos estaba interesado en recibir, y también por todas las enseñanzas que habían recibido, no podían ser sobornables. Y Pablo utiliza esa prueba porque es importante para demostrar el testimonio que tiene una persona que presenció ese hecho. Ese es importante. Las personas que fueron testigos. Cualquier tribunal humano o investigador estaría muy satisfecho de tener testigos como estos para probar su teoría o para defender su teoría. Entonces Pablo enumeró aquí varios testigos y el testimonio es importante. El testimonio de personas es de suprema importancia. Entonces Pablo menciona a Cefas, que es Pedro, que ahí lo vimos cuando leímos, apareció a Cefas, a Pedro, y es importante poder entender el trasfondo y el significado de cada testigo, porque ¿quién fue Pedro? Lo negó. Pedro lo negó inicialmente y después dijo, no, yo lo vi, resucitó. Y también a Jacobo, que posiblemente es su medio hermano, que la Escritura dice que ni aún sus propios hermanos creían en él. Y lo vio y dio testimonio. Y apareció también a todos los apóstoles. Ninguno se quedó por fuera para que ninguno dijera, ustedes lo vieron, pero yo no. Yo no lo he visto. Pero no solamente eso, sino que apareció a más de 500. A más de 500. Muchos de los cuales estaban vivos todavía. Pero se ha querido desmeritar el testimonio de los testigos, diciendo, por ejemplo, que esto no ocurrió en realidad, que estas personas lo que tuvieron fue alucinaciones, pero no es posible 500 personas en lugares diferentes tener la misma alucinación. Más de 500 personas es imposible que tengan la misma alucinación. Y por último está Pablo, el mismo apóstol. Es un testimonio también contundente acerca de la resurrección del Señor, debido a la manera especial en que Pablo nació a la fe cristiana, o bien que su conversión tuvo lugar fuera del tiempo. Y tiene mérito porque es que cuando el Señor se le aparece a Pablo, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Y el Señor Jesús le habló. O sea,
Hubo una conversación cara a cara. Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, no puede Pablo testificar algo que no es real y contundente, siendo que él mismo estaba en contra de ese mensaje. Han habido intentos por desestimar la resurrección del Señor, argumentando que muchas de esas cosas o que muchos de los hechos no ocurrieron, solamente con el único propósito de negar la resurrección del Señor. Por ejemplo, que el cuerpo fue robado y dijeron que fue que resucitó y fue robado realmente. Eso queda totalmente por fuera de evidencia de lo que todo lo que dice la Escritura. O que el que murió en la cruz, no, ese fue otro. Pusieron a otro y que otro se hubiera puesto allí. ¿Qué otro? No, ese no fue Jesús, ese fue otro que pusieron y se murió. Y después entonces Jesús estaba escondido para decir que resucitó. Eso es absurdo. Sin embargo, después de todas estas evidencias que Pablo está presentando, de toda esta realidad y de los testimonios sobre la resurrección, esta iglesia de Corinto, se estaban negando la doctrina de la resurrección de los muertos. Algunos estaban negando esta doctrina. Entonces, lo que el apóstol argumenta son algunos aspectos allí en contra de la resurrección, en contra de la negación de la resurrección de Cristo. ¿Qué dice Pablo? La resurrección de Cristo implica necesariamente la resurrección de los muertos. Vamos a leer ahora del 11 al 13. Dice así: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros? Ahí estaban algunos que se estaban introduciendo allí para enseñar eso. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco ¿qué? Tampoco Cristo resucitó. Entonces, la resurrección de Cristo implica necesariamente la resurrección de los muertos. Ese es el argumento que está dando Pablo allí. Entonces, como dije al inicio, toda esta problemática que se estaba presentando en esta iglesia, también se añadía esa confusión de algunos de sus miembros con respecto a la doctrina de la resurrección de los muertos. Pues no podemos dudar de que ellos en alguna manera estaban creyendo en la doctrina de la resurrección de Cristo, pero estaban dudando de su propia resurrección, y eso era problemático, bastante problemático. Y eso tiene una implicación, eso tiene implicaciones importantes. Porque no es coherente, no hay coherencia, es lo que Pablo está diciendo. No hay ninguna coherencia decir que Cristo resucitó. Sí, yo creo que Cristo resucitó. ¿Tú crees? Sí, yo creo. ¿Y crees en la resurrección de los muertos? No, en eso no. Eso no es coherente. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que una cosa necesariamente implica la otra. Y que el negar eso era una contradicción teológica y doctrinal.
estaban en una contradicción tremenda, una confusión, rayando en la herejía. Pero uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que una iglesia, es una iglesia del Señor? Porque aquí, cuando Pablo hace la introducción del saludo, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo es posible, cierto, que algunos estuvieran dudando o negando esta doctrina? Y la respuesta se encuentra en el trasfondo de donde venían, el trasfondo cultural, religioso, social de muchos de los miembros de esta iglesia, a causa de la influencia filosófica. En esta época, cuando Pablo está escribiendo aquí, en Corinto, y toda esta influencia griega que habían tres realidades, tres conceptos acerca de la muerte y sobre la vida después de la muerte. Uno era que cuando una persona moría, entonces su alma se unía con su deidad. Entonces eso significa ya una destrucción de la personalidad. Otro concepto, otra doctrina filosófica era que la muerte era la aniquilación y el final de la existencia. Y la otra enseñaba la inmortalidad del alma, pero la destrucción del cuerpo. Y recordemos que la resurrección, en una de sus facetas, es que vamos a tener un cuerpo nuevo. En una de sus facetas, la resurrección es un nuevo cuerpo para los creyentes. Entonces, a causa de estas ideas que estaban introduciéndose ahí en la iglesia, recordemos también que cuando Pablo estuvo predicando en Atenas este tema de la resurrección, Pablo predicó el tema de la resurrección, algunos se burlaron de él. Se burlaron. En Hechos 17:32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, cuando Pablo estaba predicando ahí en el Areópago, cuando oyeron que Pablo les estaba predicando de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así como una especie de burla, como que ahora échanos un cuento de Tarzán. Entonces, esa era allí el trasfondo acerca, y por eso podemos entender de dónde surge esta realidad de la negación, de la resurrección corporal de los muertos. Entonces podemos entender el escepticismo, el error doctrinal. Y es por eso entonces que el apóstol incluye acá en este pasaje para confrontar y poner a pensar. Incluye aquí una serie de declaraciones donde, bueno, vamos a suponer que los muertos no resucitan. Vamos a suponer. Entonces, al suponer eso, ya eso entra en una contradicción. Entonces, hay una serie de declaraciones que argumenta aquí qué pasaría
si Cristo verdaderamente no hubiese resucitado, porque realmente si se niega la resurrección de los muertos, se está negando la resurrección de Jesucristo, porque son dos hechos que van de la mano. Uno no puede creer en una cosa y no creer en la otra. Entonces, Pablo presenta unas implicaciones aquí para demostrar y concientizar y hacer un proceso de pedagogía, a ver si entienden. Entonces vamos a ver las implicaciones de negar la resurrección de Cristo. Vamos a leer versículos 14 al 19. Si alguien tiene, por favor, 14 al 19, que nos pueda leer. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ok, gracias, Higinio. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Es presentar algunos argumentos a favor de la resurrección de Cristo para también, a su vez, defender la resurrección de los muertos. Entonces, Pablo muestra algunas implicaciones al suponer que fuera falsa la resurrección de Cristo. No vamos a suponer que Cristo no resucitó. Entonces, ¿qué queda de ustedes como creyentes? ¿Qué queda de nosotros? ¿Qué queda del cristianismo? Vana es la predicación. O sea, no tiene ningún sentido si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó, y entonces la predicación no tiene ningún sentido. No tiene sentido dar el evangelio. No tiene sentido predicar nada. Pero vana es la fe. No hay ninguna base para la fe, porque la resurrección del Señor y de los muertos, ese es un pilar de nuestra fe. Y si no creemos eso, entonces no tenemos ninguna base, ningún soporte para lo que creemos. Nuestras creencias quedan sin ningún fundamento. Estamos creyendo y esperando algo que no va a suceder. Estamos creyendo en una mentira que no tiene ninguna base. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Supongamos. No tiene ningún sentido la fe. Pero también dice, entonces somos falsos testigos de Dios. Y eso tiene que ver entonces con nosotros. Estamos dando un testimonio falso. O sea, estamos dando fake news. Ya no son buenas noticias, son falsas noticias. Falsos testigos de Dios. Un testimonio de algo que no sucedió realmente. Pero lo más delicado aún, con lo que Pablo dice, aún estamos en nuestros pecados. O sea, no hay perdón de pecados
y con todas las implicaciones que eso tiene. No hay santificación, no hay justificación, no hay glorificación, no hay nada de eso. Y eso lleva a otra cosa. Los que murieron esperando en Cristo, perdidos. Y cuando ustedes se mueran, les dice Pablo a ellos, no estoy diciendo a ustedes, y cuando ustedes se mueran, pues van a estar perdidos. O sea, los que murieron confiando en Cristo van a estar condenados, destituidos de la gloria de Dios. Pero a medida que va presentando las implicaciones, se va poniendo la cosa más crítica. Somos dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Y qué quiere decir eso? Somos dignos de lástima. O sea, para el resto de la humanidad, entonces nosotros daríamos pena ajena. Pena ajena de estar creyendo en algo que no tiene nada de propósito ni de fundamento. Mira, esos cristianos, tanto que se esfuerzan por ir los domingos a la iglesia, al servicio. Mira, tanto que se esfuerzan por esto. Y mira, ¿ve? No están disfrutando de la vida verdaderamente. Lástima. Esa es la lástima. Si Cristo no hubiera resucitado y si no existiera resurrección de muertos. Tanto que se esfuerzan por vivir una vida diferente. ¿Para qué? Para nada. Eso sería lo que se podría decir. Y lo que se puede concluir al observar esto de las implicaciones de la resurrección, si la resurrección de Cristo no es un hecho cierto, comprobado, eso quiere decir que el cristianismo se cae a pedazos. Si alguien quisiera demostrar, si alguien quisiera demostrar que el cristianismo no es real, con que demostrara que la resurrección de Cristo no se dio, con eso se cae el cristianismo a pedazos. Pero ustedes y yo sabemos que eso es imposible. Pero no tendría, lo que Pablo está mostrando aquí es, con estas implicaciones, es concientizando de la realidad, que no tendría ningún sentido nada de lo que hacemos. No tendría ningún sentido venir los domingos aquí al servicio. No tiene ningún sentido dejar de hacer cosas los viernes y los sábados para estar en el encuentro del grupo familiar. No tiene sentido. No tiene sentido en esforzarnos y trabajar por nuestro proceso de santificación si el Señor Jesucristo no resucitó ni hay resurrección corporal de los creyentes. Tiene sentido. Y el mismo Pablo lo reconoció. En alguna manera, ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 32, Pablo dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y para nosotros, apague y vámonos. Y vamos a disfrutar esta vida. Y que cada uno disfrute su vida como piensa que es disfrutar la vida.
Porque si no existe resurrección de muertos, entonces no hay ningún sentido, no tiene sentido. Si no existe resurrección y la muerte es el final de la existencia, entonces lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a disfrutar el tiempo que nos resta. Pues según lo que cada uno entiende, lo que sería disfrutar. Pero la resurrección del Señor es el pilar de nuestra fe. La resurrección del Señor Jesucristo es la piedra angular de toda la doctrina cristiana, porque se basa en un hecho real, comprobable, bíblicamente, por evidencia de testigos oculares confiables. ¿Y cuál es la realidad entonces? En contraste, ¿hacia dónde quiere ir el apóstol con esta enseñanza? Pero al mismo tiempo la conclusión, versículos 20 al 22, creo que lo tengo acá, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la promesa, esa es la realidad. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es: el Señor Jesucristo es las primicias, o sea, es el primer fruto de este proceso de redención y de resurrección. Él es nuestro representante. La resurrección del Señor es la garantía de nuestra resurrección y de vida eterna para los que se han identificado con Cristo en su muerte, en su resurrección, y se han arrepentido de sus pecados. Cuando una persona muere habiéndose unido a Jesucristo en arrepentimiento y confianza en su obra en la cruz, hay esperanza de resurrección, la esperanza de la resurrección, porque esta persona participa junto con Cristo en su resurrección, está unida con Cristo en su resurrección y en otros muchos aspectos. Nos unimos a Cristo cuando respondemos a Él en arrepentimiento y fe. Estamos unidos con Cristo en la resurrección y en muchos otros aspectos. Pero cuando una persona muere, y es algo que nos causa mucha tristeza, una persona que muere sin tener la certeza de que esta persona ha puesto su confianza en Jesucristo, no hay esperanza. No hay ninguna esperanza. Porque la oportunidad es aquí. La oportunidad de responder a Jesucristo es aquí mientras estamos en esta tierra. De unirnos a Jesucristo para poder estar con Él y de poder participar también en su resurrección. Primera de Corintios, en este mismo capítulo, Pablo sigue dando más argumentos contundentes y conclusiones.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, como conclusión, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque Jesucristo resucitó y nosotros vamos a resucitar con Él. Ya hay un sentido de la vida. Entonces tiene sentido poder venir los domingos al servicio. Tiene sentido poder crecer en nuestro proceso de santificación. Y esas son las implicaciones de afirmarnos en la doctrina de la resurrección de los muertos. Porque eso afirma nuestra confianza del futuro. La esperanza de la resurrección de los muertos nos ayuda a mantenernos con la confianza y a seguir en esta vida con un propósito y con un sentido de esperar el futuro que viene. La victoria de Jesucristo en su resurrección es nuestra victoria también. Podemos apropiarnos de esa victoria para vivir la vida que a Dios le agrada en obediencia. Nos anima y nos alienta a poder seguir adelante en este proceso en el que estamos de santificarnos, de madurez, entendiendo que nada de lo que hacemos es vano. Nada de lo que hacemos es vano, pero no por lo que nosotros hacemos, es por lo que hizo y por la resurrección del Señor. Esa es la base, ese es el respaldo. La resurrección es la doctrina que nos motiva a perseverar en nuestra relación, en nuestra comunión, en nuestro proceso de crecimiento, porque hay una base, hay un respaldo de eso. Y como aplicaciones, para los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, exclusivamente en Él, como lo dice el Evangelio, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, la predicación del Evangelio fiel es importante cuando vayamos a compartir el testimonio de Jesucristo, y tiene que estar incluido la resurrección, porque hace parte integral del plan de salvación y de redención. Y en el estudio básico está incluida la obra de Jesucristo, su muerte y su resurrección y su ascensión. Podemos tener seguridad de salvación y de resurrección y de nuestro encuentro con Cristo al momento de partir de este mundo. Podemos tener esa seguridad. Podemos trabajar y servir con amor, con disposición, desinteresada, por lo que Dios nos ha prometido del futuro. Eso es lo que nos anima, eso es lo que nos mueve, nos mantiene. Porque el Señor Jesucristo resucitó y ascendió. Eso es lo que nos mueve. Pero también podemos tener seguridad de la victoria de Jesucristo para nuestro crecimiento en santificación por medio de su resurrección. Lo que es real y verdad para Cristo, lo es para nosotros. Él resucitó y nosotros también a una vida nueva para agradarle, para agradar a Dios. Podemos apropiarnos de la realidad de la victoria de Jesucristo para vivir una vida luchando contra los enemigos, porque Jesucristo resucitó.
Y para quienes no están seguros o aún no ha puesto su confianza en Jesucristo para el perdón de sus pecados, no han respondido a Jesucristo como lo indica la Escritura, el Evangelio, que es la autoridad, le hago una pregunta. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de lo que te va a suceder cuando mueras? ¿Estás inseguro, con incertidumbre, o no sabes, o no has pensado? Hay una oportunidad. Dios está dando la oportunidad para unirse con Cristo y obtener la salvación y la seguridad de la resurrección por medio de Jesucristo, no por lo que nosotros hagamos. Dios ha hecho la provisión y ha tomado iniciativa de enviar a su Hijo a morir en el lugar de los pecadores, para el perdón de los pecados y para poder participar junto con Cristo de su resurrección. Si este es tu caso, que no estás seguro, no sabes, tienes incertidumbre y deseas saber cómo responder a Jesucristo, como lo indica la Escritura, nosotros en la iglesia estamos dispuestos para poder ayudarte. Puedes hablar con alguien que sea de tu confianza y compartirle que estás interesado y comenzar un proceso para entender un poco más, o decirle a la persona que cómo haces para responder a Cristo, para que la persona te ayude, te guíe a responder a Jesucristo y ponerte de acuerdo con Dios en lo que Él desea para ti. Que el Señor nos ayude y nos siga fortaleciendo y afirmando en esta realidad, y de tener presente que el Señor Jesucristo resucitó para nuestro bien, para nuestro beneficio, y que podemos seguir adelante respaldados en esa verdad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, y nosotros una vez más reconocemos la autoridad tuya a través de la palabra. Reconocemos lo que has hecho a través del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Gracias por habernos mostrado esta verdad tan importante. Que nosotros, Señor, como Iglesia Bíblica Koinonía, podamos vivir nuestra vida respaldados en esta realidad. Que la vida del Señor Jesucristo es nuestra vida para poder cumplir tus planes, tus propósitos, para obedecerte, para hacer tu voluntad. En tu palabra el Señor Jesucristo lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y que nosotros podamos vivir también unidos al Señor Jesucristo de manera constante y permanente, para seguir adelante obedeciéndote y haciendo tu voluntad, Señor. Que podamos vivir reconociendo esta verdad que vimos hoy acerca de la resurrección y de lo que implica eso para nosotros. Gracias por la esperanza que tenemos, y que eso nos siga ayudando para seguir adelante en este camino que tú nos has puesto de santificación y de madurez espiritual. Muchas gracias, Padre, por todo esto, por todas estas verdades tan maravillosas para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, hermanos, podemos saludarnos. Señor mi Dios, al contemplar
siempre.